vamos a conversar ahora sobre un tema un poquito más valórico. ¿Y de qué se trata? Bueno, a continuación nos acompaña Daniela Shorwer, ¿está bien dicho o no? Ella es médico, ella es especialista en salud mental y es parte de la iniciativa que se llama Casa de Amor, ya que es un grupo cristiano que se reúne todos los lunes a las 8 de la tarde, así que les paso el dato, acá en Talca, atrasito del Jumbo El Arenal. Los pueden buscar en redes sociales, también en Instagram como Casa de Amor, por si quieren algún día asistir. Ya, así que con la Dani vamos a conversar sobre cómo podemos acercarnos o algunas formas de comenzar a acercarnos a Dios. Ya, porque hay veces que quizás uno quiere tener la intención de acercarse, un poquito conocer más de lo que es la Biblia, conocer un poco más de cómo poder pedir ayuda, quizás, pero no sabemos cómo hacerlo. O pensamos que estamos haciéndolo bien, pero quizás podríamos hacerlo de mejor manera. ¿Ya? Entonces la Dani acá nos va a comentar un poco de eso. Vamos a conversar sobre ese tema con ella. Y primero, Dani, como para comenzar, cuéntanos un poquito si es muy común, me imagino esto, ¿cierto? Las personas sentirán que siendo un poco perdidas al inicio, cuando, por ejemplo, tú has recibido a las personas en Casa de Amor, en esta iniciativa, han llegado como, hola, ¿puedo pasar? Que me reciben, una cosa así, como un poco desorientadas. ¿Es común eso? Sí, bueno, primero que nada te agradezco el poder estar acá. Y como muy bien tú comentas, la verdad es que las personas se sienten un poquito desorganizadas, creo yo, al inicio. Creo que viene primero un creer en Dios, después una necesidad de querer quizás acercarse, pero después viene la pregunta, ¿cómo lo hago? Está la intención, pero ¿cómo llego yo a poder realmente tener una relación cercana con Él? Perfecto. Por eso también estamos hablando de este tema, porque es muy normal que eso ocurra y está bien, porque no sabemos, nunca tenemos la respuesta a todo. Lo importante es buscar asesoría, ¿cierto? Y eso también es lo que un poco tú te dedicas. Entonces, como para adentrarnos, ¿cierto?, en la temática, como tú bien dices, primero hay una intención, ¿cierto? Y después, ¿cómo me acerco? ¿Cómo es ese primer paso? A ver, yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener presentes cuando nosotros nos acercamos a Dios y partir porque Dios siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Hay un versículo que a mí me encanta que dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Ese está en el Salmos 41. Y me encanta porque habla de dos cosas que son muy importantes. Primero, la intención de uno, ¿cierto? Acercarse a Dios y poner en Él nuestra confianza y entregarle nuestra vida de alguna otra manera. Y la consecuencia, ¿cierto?, que viene en el versículo siguiente es que Él se acerca a nosotros. Me encanta la parte donde dice que Él se inclina, porque igual esto habla de una soberanía, ¿cierto?, de una asimetría que quizás tenemos con Dios, donde Él se inclina a nosotros, pero Él tiene esta delicadeza, digamos, de acercarse a nosotros, inclinarse y escuchar lo que realmente nosotros tenemos, que es algo que además en la vida diaria, en el mundo en el que estamos viviendo, pasa poco, que es que alguien realmente te pueda prestar una atención y tenga esta intencionalidad de querer estar contigo y que Dios claramente la tiene, pero que a veces uno, ¿cierto?, no sabe muy bien cómo llevarlo en su vida diaria. Claro. Y también algo importante de eso, quizás una forma de acercarse, como quizás lo va a decir más adelante, no sé, pero es conversar, ¿cierto?, con Dios. Totalmente. Yo creo que se nos ha enseñado mucho sobre un Dios que está un poco más lejano, un Dios muchas veces más castigador, como muy por sobre todas las cosas, que si bien es cierto, no pierde sus características de divinidad, pero también es cierto que es un padre que es amoroso, que quiere estar con nosotros y que quiere tener una relación cotidiana contigo, que no quiere que sea una relación de quizás un domingo ir a la iglesia o cuando me ocurre algo malo, ¿cierto?, poder dedicarme a pasar un tiempo con él, sino que sea algo diario, como la relación que tú tendrías con una persona que quizás está cerca tuyo. Claro, quizás vive dentro de la misma casa, porque Dios también. Exacto, es como una familia, por decirlo de alguna manera. No lo tenemos, no lo palpamos, ¿cierto?, de una forma visual o física, pero sí espiritualmente nos está acompañando y sí podemos sentirlo. Las formas de poder acercarse varían en la edad, por ejemplo, en el rango etario de las personas. Yo creo que la madurez sí genera quizá un alcance diferente en nuestra relación con Dios, porque obviamente no le vamos a pedir a una persona que quizás tiene 15 años, que está en el colegio, ¿cierto?, que está en un ambiente donde tiene que ser aceptado por sus pares,
No le vamos a pedir lo mismo que quizás le pedimos a alguien que tiene 60 años, que ya está en su casa, formó su familia, tiene todo más ordenado. Obviamente ese orden le permite acercarse a Dios quizás de una manera un poco más tranquila, sin tanto caos, digamos, que siente este niño que quizás todavía está en el colegio. Pero en esencia, acercarse a Dios va a ser lo mismo a todas las edades, solo que lo tenemos que quizás adaptar un poco al contexto que está viviendo cada persona. Claro. Y nunca es tarde, me imagino, obviamente. Por ejemplo, una persona, un adulto mayor que nos está escuchando, que tenga, no sé, 60, 70 años y que en general en la vida nunca fue muy cercano, pero ahora sí quiere serlo. Bueno, cuando yo estaba en el hospital veíamos varias personas que estaban en el último día de su vida, a veces en la última hora. Y bueno, uno a veces siente esta necesidad que tiene la persona o te piden que le hable alguna cosa, y obviamente lo que uno tiene para entregar es Dios, que es trascendental a todas esas cosas. Y vi pacientes que en el último minuto de su vida literal aceptaron a Dios. Y bueno, de repente uno piensa, hubiese sido mucho mejor, ¿cierto?, aceptarlo antes y haber podido vivir quizá en esta plenitud constante. Pero Dios igual le entregó su amor en ese último momento, y nunca es tarde, o sea, no hay ni un principio ni un fin. Siempre estamos en un momento adecuado como para poder acercarnos a Él. Me imagino que, bueno, hablando ya como más concreto de formas, ¿cierto? Ir a la iglesia, acercarse a un grupo. ¿Qué formas tenemos como para irnos acercando? Mira, yo lo dividí en dos partes, Ya, porque perfecto. creo que primero tenemos que tener dos cosas. Hay dos cosas que son esenciales. Primero tenemos que entender que la consecuencia de acercarnos a Él es que Él también se acerca a nosotros. Por lo tanto, el acercarnos a Dios es una invitación que siempre está abierta. Siempre pongo un ejemplo que es muy literal, quizás puede ser, pero es como que una persona te esté pidiendo matrimonio y ya te entregó el anillo. Y ahora es tu responsabilidad decir si quieres o no aceptar esto. O sea, Dios ya hizo ese trabajo. Falta que nosotros, ¿cierto?, demos una respuesta. ¿Ese trabajo lo hizo? Jesús, ¿cierto?, cuando fue crucificado, ¿cierto?, murió por nuestros pecados, y a través de esa muerte, ¿cierto?, nosotros también podemos alcanzar la salvación. Pero hay que entender que Él ya nos ama, que a Él ya le parecemos de una manera agradable, que Él nos creó, y si nos vamos a una parte más profunda, ¿cierto?, no hay un artista que sea más creativo que Él, y no hay alguien que pueda hacer una obra más perfecta que Él tampoco. Por lo tanto, fuimos creados de una manera en que además a Él le pareció agradable. Entonces, tenemos características que además se asemejan a Él. Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, incluso somos más cercanos a Dios de lo que nosotros mismos podemos creer. Estamos en una sociedad de repente que nos mete mucho en este tema de que nunca somos suficientes, de que tenemos que lograr más cosas, tenemos que estudiar más, tenemos que... El ritmo de vida ahora también es distinto. Muy acelerado, muchas redes sociales, mucho compararnos con otras personas. Y yo creo que estamos muy instaurados en este mundo que va muy rápido, que va a un ritmo que realmente no es real, por decirlo de alguna manera, porque si bien parece que el mundo fuese una velocidad muy acelerada, en la vida real estamos teniendo una vida igual de lenta que la que habíamos tenido antes. Entonces, en un mundo donde te dicen que no encajas con un estereotipo, que no tienes una vida quizás acorde a lo que deberías tener, Dios te saca un poco de este contexto, ¿cierto? Y te dice que puedes descansar con Él, que Él te ama, que a Él le pareces bien y que con Él es suficiente, que no necesitas nada más que estar en Él para entrar en este descanso, que no es necesariamente en el momento que se acaba nuestra vida, sino que la vida con Dios puede ser igual de plena desde el momento en que nosotros decidimos tener una relación con Él. Entonces, creo que es importante primero entender que Dios ya te ama, que Dios ya está contigo, y el segundo punto súper importante es tener la humildad de querer acercarnos y entender que quizás yo no soy suficiente, pero Dios sí lo es. Y a través de Él yo puedo alcanzar, digamos, esta plenitud o vivir tranquilo. Entonces, vivimos en un mundo donde queremos mantener todo un poquito bajo control. ¿Y a qué costo? Yo creo que eso es algo súper importante. Yo me dedico a salud mental, veo pacientes todo el tiempo que están dedicados a esto, y uno ve que esto es una vida donde las personas sacrifican horas de vida para poder llegar a alcanzar cosas que a lo mejor alguien les dijo que eran importantes. Pero ¿a qué costo? ¿O qué tan feliz eres realmente haciendo esto? Entonces, con Dios, como que el mundo se detiene un poco, que no quiere decir que no puedas seguir estudiando, trabajando, logrando tus cosas, pero el mundo se detiene porque encuentras un refugio en un mundo que sigue siendo muy acelerado y que claramente no te entrega la paz que Dios puede darte. Y importante lo que dices, porque
bueno, con respecto a lo que es las redes sociales, a veces mostramos cosas que no necesariamente somos, porque como bien tú dices, se espera la aprobación de los demás, pero la única aprobación, como bien también tú lo dices, es la de Dios. Entonces con eso es como el refugio, y con eso tenemos que conformarnos, o sea, eso es nuestro objetivo, finalmente. No es que los demás nos den lo mismo, no, pero eso es lo principal, por así decirlo. Exacto. La prioridad es mi relación con Dios y lo que Dios también piensa de mí. Estoy acorde a lo que a Él le parece, ordenar nuestras prioridades quizás también. Y dentro de esta humildad que dices tú, que obviamente hay que tener para poder acercarnos, pasamos, me imagino, a lo que es cómo lo hago entonces. O sea, Claro, yo creo que lo principal, como tú decías, es conversar con Dios. La oración es clave en la vida de una persona que quiere acercarse a Él. Y bueno, muchas veces uno no sabe cómo orar. Creo que la oración es algo Sí. que va evolucionando a lo largo de los años, porque hay que entender que el creer en Dios es un proceso. Es decir, tú primero crees en Dios, pero de ahí para adelante viene una vida que puede ser maravillosa dependiendo de cómo tú vayas desarrollando esta relación también a lo largo del tiempo. Pero creo que más que palabras bonitas, una oración tiene que ser una conversación. Así como quizás Algo estamos sincero. conversando en este momento nosotras, presentarte ante Dios entendiendo que Él ya te está escuchando y conversar con Él tranquilo, no pensando que quizás estás frente a alguien que te quiere castigar o juzgar, sino todo lo contrario, alguien que en realidad te ama. O sea, si estuviéramos en un punto donde Dios te quiere juzgar todo el tiempo, ¿a qué vino Jesús? En el fondo, el pasaje de Jesús por el mundo no tuvo sentido. claro. Él ya perdonó tus pecados, entonces entender que somos amados y perdonados. Sí. Y que a partir de ahí parte nuestra relación constante. Bueno, a veces ocurre que, por ejemplo, las personas comienzan acercándose a la iglesia, ¿ya? O a la iglesia del barrio, pero quizás en algunas oportunidades no se sienten tan acogidos porque hay muchas restricciones o hay muchos sesgos o hay muchos requisitos. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, es un tema un poco emblemático. Yo sé que quizás mi forma de pensar no es la más habitual, pero creo que tenemos que enfocarlo en lo que a Dios le interesa, más Claro. que en lo que le interese a una iglesia. Obviamente congregarte en un lugar es algo súper importante, yo igual lo hago, pero entiendo que lo hago para acercarme a Dios, no para parecerle bien a una institución, porque mi relación finalmente es con Dios. No hay una institución que te vaya a salvar. O sea, cuando Dios venga, va a ser Él quien nos salve finalmente, no va a ser si tú perteneciste a una iglesia o a un Claro. grupo o si Y además que Él no ocupaste algún discrimina tipo. tampoco. Exacto. Sí. No si te aferraste a las reglas de la iglesia. Cuestionarnos un poquito. ¿Esta regla la pone Dios? ¿O es una condición que me está poniendo una institución? Entonces, es un poco controversial este tema, que se ve mucho, Sí. sobre todo en la iglesia actualmente, pero está bien, porque significa que estamos leyendo un poco más la Biblia y significa que nos estamos cuestionando, ¿me quedo con lo que me enseñan o me quedo con lo que Dios entrega y que yo quiero también tomar responsabilidad de esto y saber si lo tomo o no lo tomo en el fondo? Así. Bueno, estábamos conversando con Dani, ya ella es médico y se especializa en salud mental y también es parte de una iniciativa que se llama Casa de Amor, que es un grupo cristiano, ¿cierto? Que ellos tratan, ¿cierto?, de todos los lunes juntarse, invitar a toda la comunidad a conversar los mismos temas que estamos conversando acá. Y antes de irnos a la canción, estábamos ahí un poco incursionando y viendo cómo podemos irnos acercando a Dios. También hay formas de orar, ¿cierto?, que ella lo comentaba. Y también conversábamos acá, bueno, mientras estaba sonando la canción, el tema de lo que es la iglesia y algunas restricciones que se ponen. Pero, por ejemplo, si hay una persona que quiere acercarse a una iglesia y se siente que finalmente no se sintió como acogida, ¿qué puede hacer? ¿Cuál puede ser su camino a seguir? Yo creo que hay que evaluar dos cosas que son importantes. Primero, ¿qué tanto es lo incómodo que quizás se siente en un lugar, entendiendo que la prioridad de nosotros para ir a una iglesia es ir a adorar a Dios? Pero también es cierto que a veces realmente nos damos cuenta que quizás la doctrina que hay en ese lugar o la forma en la que se muestra a Dios quizás no es la forma que realmente uno ya lo ha conocido. Entonces es válido también buscar otro lugar que sea quizás una alternativa que le permita sentirse cómoda, pero siempre teniendo en cuenta de que tú no vas a encontrar un lugar perfecto, porque las iglesias, los lugares cristianos están constituidos por personas que somos seres humanos. Sí. Entonces nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, quizás alguna vez te vas a sentir ofendido con alguna cosa, pero el foco de ir a ese lugar
es también aprender a amar al que está al lado, porque como muy bien dice la Biblia, ¿cierto? Es fácil amar a los que hacen cosas buenas con nosotros, pero cuando a veces alguien nos dice algo que quizás nos incomoda, ya no es tan fácil. Y el camino de Dios es amar al prójimo, independiente de la condición que tenga la otra persona. Y por algo nos dice, ¿cierto?, que si nos dan en una mejilla, pongamos en la otra. Cosa que es muy difícil y que requiere obviamente un acto de humildad tremendo, volviendo de nuevo al punto. Entonces, Jesús nos dice, sean mansos y humildes como yo. O sea, Él, siendo el soberano, ¿cierto?, nos enseña que la humildad y la mansedumbre son características importantes. Pero también hay que tener en cuenta que a veces hay doctrinas que realmente se alejan mucho de lo que Dios nos enseña. Y en ese caso es muy válido que uno busque otro lugar. Y eso es importante porque tu relación con Dios también va a crecer mucho dependiendo de con quienes tú te rodees. Y eso es importante ir a un lugar porque con quienes tú te rodeas tú vas creciendo. Y también es bíblico que tenemos que ser parte de un cuerpo espiritual. Entonces sí necesitamos un grupo donde estar porque ese grupo te va a dar muchas herramientas para poder seguir creciendo, te vas a nutrir de las experiencias de otras personas. Y también cuando alguna vez quizás estés débil o tengas algún problema, va a haber personas que van a estar orando por ti, que te van a acompañar, que te van a estar preguntando y que van a llegar incluso a veces más cerca que tu propia familia. Entonces, ese lugar tiene que ser un lugar donde tú te sientas cómodo y donde tú realmente conectes con las personas, pero entendiendo que también son herramientas que Dios pone para que tú finalmente lo tengas a Él como una prioridad, porque entendemos que a la iglesia no vamos a buscar personas, sino a buscar a Dios. Qué bonito lo que dice Dani. Y bueno, por ejemplo, cuando una persona, como yo comentaba adelante, no se siente cómoda en la iglesia, puede, bueno, ir explorando, ¿cierto? Puede quizás se retraiga, diga, no, mejor continúo solo. Eso puede aceptarse quizás por un tiempo, pero siempre tienen que buscar la comunidad, ¿cierto? Sí, es que yo creo que el ser humano tiene una necesidad constante de estar en comunidad y eso es algo muy biológico. De hecho, cuando uno pasa por medicina familiar, por psiquiatría, uno ve que el ser humano sin comunidad no vive de una manera adecuada y es menos feliz, tiene más tendencia a la depresión, más tendencia a ser ansioso. Y bueno, la ciencia estudia lo que finalmente Dios también creó, y Dios creó una comunidad. Dios, cuando vio que Adán estaba solo, le puso una persona, ¿cierto? Entonces, para él la vida en familia, la vida en comunidad es algo muy importante. Cuando Jesús vino acá a la tierra, no trabajó solo, siento que claramente pudo haberlo hecho solo, pero buscó discípulos, trabajaba con otras personas que eran tremendamente imperfectas, pero que eso daba más gloria a Dios, porque con la imperfección que nosotros teníamos, se puede hacer alguna cosa y podemos servir también a otros a través de actos de servicio, ¿cierto? Entonces, ser parte del cuerpo es necesario. Y a veces uno dice, no, yo solo estoy mejor. Ojo ahí, porque a veces también es el orgullo de nosotros, que no quiere quizás bajar un poquito la cabeza, ¿cierto? Y decir, ¿sabes qué? Sí necesito otras personas y voy a tener una mayor constancia y una mejor relación con Dios si me relaciono con personas que también lo están buscando. Así. Oye, Dani, ¿sabes qué? Lamentablemente se nos está yendo el programa, esta media hora ya está, pero estamos casi terminando. Vamos a continuar con Dani todos los sábados en el segundo bloque, a las 3:30, así es que para que siempre estén conectados en ese horario. Antes de despedirnos, dejarle quizá un mensaje a esas personas que nos están escuchando, que están con esa intención de acercarse, ¿cierto? No sé si les puedes dejar ahí algún mensaje a nuestros auditores. Yo creo que siempre es un buen momento para acercarse a Dios. Todos en algún momento nos hemos sentido quizá un poco perdidos o desorganizados en nuestra vida espiritual, pero yo los invito a hacer una oración. Oren a Dios, conversen con Él, no es necesario arrodillarse, si lo quieres hacer está bien, pero puedes conversar con Él sentado en tu comedor, sentado en un sillón, acostado en la noche. Dedícate un tiempo con Él y pídele respuestas y te vas a dar cuenta que la vida espiritual no pasa desapercibida. Dios sí hace cambio en las personas. Entonces, pruébalo y ve qué tan grande puede ser lo que Él también puede hacer en tu vida. Un programa